Capítulo 13. Arritmias cardíacas y su interpretación electrocardiográfica. Algunos de los tipos más preocupantes de alteraciones de la función cardíaca se producen por un ritmo cardíaco anormal. Por ejemplo, a veces el latido de las aurículas no está coordinado con el latido de los ventrículos, de modo que las aurículas no funcionan como bombas de cebado de los ventrículos. El objetivo de este capítulo es analizar la fisiología de las arritmias cardíacas frecuentes y sus efectos sobre la función de bomba del corazón, así como su diagnóstico mediante electrocardiografía. Las causas de las arritmias cardíacas habitualmente son una de las siguientes alteraciones del sistema de ritmicidad, conducción del corazón o una combinación de estas, ritmicidad anormal del marcapasos. Desplazamiento del marcapasos desde el nódulo sinusal a otra localización del corazón. Bloqueos en diferentes puntos de la propagación del impulso a través del corazón. Vías anormales de transmisión del impulso a través del corazón. Generación espontánea de impulsos anormales en casi cualquier parte del corazón. Ritmos sinusales anormales. Taquicardia. El término taquicardia significa frecuencia cardíaca rápida, que habitualmente se define como más de 100 latidos/min en un adulto. En la figura 13a1 se muestra un electrocardiograma, ECG, registrado en un paciente con taquicardia. Este ECG es normal excepto que la frecuencia cardíaca, que se determina por los intervalos temporales entre los complejos QRS, es de aproximadamente 150 latidos/min en lugar de los 72 latidos/min normales. Figura 13a1. Taquicardia sinusal, derivación I. Algunas causas generales de taquicardia incluyen aumento de la temperatura corporal, estimulación del corazón por los nervios simpáticos y enfermedades tóxicas del corazón. En general, la frecuencia cardíaca aumenta aproximadamente 18 latidos/min por cada grado Celsius de aumento de la temperatura corporal, hasta una temperatura corporal de aproximadamente 40,5 grados. Más allá de este punto puede disminuir la frecuencia cardíaca debido a la debilidad progresiva del músculo cardíaco como consecuencia de la fiebre. La fiebre produce taquicardia porque el aumento de la temperatura aumenta la velocidad del metabolismo del nódulo sinusal, que a su vez aumenta directamente su excitabilidad y la frecuencia del ritmo. Muchos factores pueden hacer que el sistema nervioso simpático excite el corazón, como se señala en muchas partes de este texto. Por ejemplo, cuando un paciente sufre una pérdida intensa de sangre, la estimulación refleja simpática del corazón con frecuencia puede aumentar la frecuencia cardíaca hasta 150 a 180 latidos/min. La debilidad simple del miocardio habitualmente aumenta la frecuencia cardíaca porque el corazón debilitado no bombea sangre hacia el árbol arterial en una cantidad normal, y este fenómeno provoca reducciones en la presión arterial y origina reflejos simpáticos que aumentan la frecuencia cardíaca. Bradicardia. El término bradicardia se refiere a una frecuencia cardíaca lenta, que habitualmente se define como menos de 60 latidos/min. Se muestra una bradicardia en el ECG de la figura 13a2. Figura 13a2. Bradicardia sinusal, derivación 3. Bradicardia en atletas. El corazón del atleta bien entrenado es a menudo mayor y mucho más fuerte que el de una persona normal, lo que le permite bombear un gran volumen sistólico en cada latido incluso durante periodos de reposo. Cuando el atleta está en reposo, las cantidades excesivas de sangre que se bombean hacia el árbol arterial con cada latido inician reflejos circulatorios de retroalimentación y otros efectos que producen bradicardia. La estimulación vagal causa bradicardia. Cualquier reflejo circulatorio que estimule los nervios vagos produce liberación de acetilcolina en las terminaciones vagales del corazón, dando lugar de esta manera a un efecto parasimpático. Tal vez el ejemplo más llamativo de este fenómeno ocurre en los pacientes con síndrome del seno carotídeo, en quienes los receptores de presión, varoreceptores,
de la región del seno carotídeo de las paredes de la arteria carótida son excesivamente sensibles. Por tanto, incluso una presión externa ligera sobre el cuello provoca un intenso reflejo varorreceptor, produciendo intensos efectos vagales mediados por acetilcolina sobre el corazón, incluyendo bradicardia extrema. De hecho, a veces este reflejo es tan potente que llega a parar el corazón durante 5 a 10 s. Arritmia sinusal. La figura 13a3 muestra un registro de un cardiotacómetro de la frecuencia cardíaca, al principio durante la respiración normal y después, en la segunda mitad del registro, durante la respiración profunda. Un cardiotacómetro es un instrumento que registra por la altura de espigas sucesivas la duración del intervalo entre los complejos QRS sucesivos del ECG. Obsérvese a partir de este registro que la frecuencia cardíaca aumenta y disminuye no más del 5% durante la respiración tranquila, mostrado en la mitad izquierda del registro. Después, durante la respiración profunda la frecuencia cardíaca aumenta y disminuye con cada ciclo respiratorio hasta un 30%. Figura 13a3. Arritmia sinusal registrada con un cardiotacómetro. A la izquierda se muestra el registro cuando el paciente respiraba normalmente, y a la derecha cuando respiraba profundamente. La arritmia sinusal se puede deber a una cualquiera de muchas enfermedades circulatorias que afectan a la intensidad de las señales de los nervios simpáticos y parasimpáticos que llegan al nódulo sinusal del corazón. El tipo respiratorio de arritmia sinusal, como el que se muestra en la figura 13a3, se debe principalmente al desbordamiento de señales desde el centro respiratorio vulvar hacia el centro vasomotor adyacente durante los ciclos inspiratorio y expiratorio de la circulación. Las señales de rebosamiento dan lugar a aumento y disminución cíclicos del número de impulsos que se transmiten a través de los nervios simpáticos y vagos del corazón. Ritmos anormales derivados del bloqueo de las señales cardíacas en el interior de las vías de conducción intracardíacas. Bloqueo sinusal. En casos poco frecuentes se produce bloqueo del impulso del nódulo sinusal antes de su entrada en el músculo auricular. Este fenómeno se muestra en la figura 13a4, que muestra la interrupción súbita de las ondas P, con la consiguiente parada de las aurículas. Sin embargo, los ventrículos inician un nuevo ritmo, de modo que el impulso habitualmente se origina espontáneamente en el nódulo auriculoventricular AV, por lo que la frecuencia del complejo QRST ventricular está enlentecida, pero por lo demás no presenta otras alteraciones. Figura 13a4. Bloqueo del nódulo sinoauricular SA, con ritmo del nódulo auriculoventricular durante el periodo de bloqueo, derivación 3. Bloqueo auriculoventricular. El único medio por el que los impulsos pueden pasar habitualmente desde las aurículas hacia los ventrículos es a través del haz AV, también conocido como haz de His. Las situaciones que pueden reducir la velocidad de conducción de los impulsos en este haz o bloquear totalmente el impulso son las siguientes: 1. La isquemia del nódulo AV o de las fibras del haz AV con frecuencia retrasa o bloquea la conducción desde las aurículas a los ventrículos. La insuficiencia coronaria puede producir isquemia del nódulo y del haz AV de la misma forma que puede producir isquemia del miocardio. 2. La compresión del haz AV por tejido cicatricial o por porciones calcificadas del corazón puede deprimir o bloquear la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos. 3. La inflamación del nódulo AV o del haz AV puede reducir la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos. La inflamación se debe con frecuencia a diferentes tipos de miocarditis producidas, por ejemplo, por difteria o por fiebre reumática. 4. La estimulación extrema del corazón por los nervios vagos en casos poco frecuentes bloquea la conducción de los impulsos a través del nódulo AV. Esta excitación vagal se debe en ocasiones a una intensa estimulación de los varorreceptores en personas que tienen síndrome del seno carotídeo, que se ha analizado antes en relación con la bradicardia.
Bloqueo cardíaco auriculoventricular incompleto, prolongación del intervalo PR, o PQ. Bloqueo de primer grado. El intervalo de tiempo habitual entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS es de aproximadamente 0,16 s cuando el corazón late a una frecuencia normal. La duración de este denominado intervalo PR habitualmente disminuye al aumentar la frecuencia cardíaca, y aumenta al disminuir la frecuencia cardíaca. En general, cuando el intervalo PR aumenta hasta más de 0,20 s se dice que el intervalo PR está prolongado, y se dice que el paciente tiene un bloqueo cardíaco incompleto de primer grado. La figura 13A5 muestra un ECG con prolongación del intervalo PR, en este caso el intervalo mide aproximadamente 0,30 s en lugar de los 0,20 o menos que se observan normalmente. Así, el bloqueo de primer grado se define como un retraso de la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, pero sin bloqueo real de la conducción. El intervalo PR raras veces aumenta por encima de 0,35 a 0,45 s porque, en ese momento, la conducción a través de la ZAV se ha deprimido tanto que se interrumpe por completo la conducción. Un método para determinar la gravedad de algunas cardiopatías, por ejemplo, la cardiopatía reumática aguda, es medir el intervalo PR. Figura 13A5. Intervalo PR prolongado producido por un bloqueo cardíaco auriculoventricular de primer grado, derivación 2. Bloqueo de segundo grado cuando la conducción a través de la ZAV es lo suficientemente lenta como para aumentar el intervalo PR hasta 0,25 a 0,45 s. El potencial de acción a veces es tan intenso que consigue pasar a través de la ZAV hacia los ventrículos, pero a veces no es lo suficientemente intenso. En este caso habrá una onda P pero sin onda QRST, y se dice que hay latidos fallidos de los ventrículos. Esta situación se denomina bloqueo cardíaco de segundo grado. Existen dos tipos de bloqueo AV de segundo grado, tipo I, conocido también como periodicidad de Wenckebach, y tipo 2. El bloqueo de tipo I se caracteriza por la prolongación progresiva del intervalo PR hasta que se pierde un latido ventricular y se sigue del reinicio del PR y de la repetición del ciclo anómalo. Un bloqueo de tipo I está causado casi siempre por la anomalía del nódulo AV. En la mayoría de los casos, este tipo de bloqueo es benigno y no necesita ningún tratamiento específico. En el bloqueo de tipo 2 suele existir un número fijo de ondas P no conducidas por cada complejo QRS. Por ejemplo, un bloqueo 2,1 implica que existen dos ondas P por cada complejo QRS. En otras ocasiones pueden desarrollarse ritmos de 3,2 o 3,1. El bloqueo de tipo 2 está provocado generalmente por una anomalía del sistema de His-Purkinje y podría requerir la implantación de un marcapasos para evitar la progresión a un bloqueo completo y un paro cardíaco. La figura 13A6 muestra intervalos PR de 0,30 s, así como un latido ventricular fallido como consecuencia del fallo de la conducción desde las aurículas hasta los ventrículos. Figura 13A6 bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que muestra fallo ocasional de recepción de las señales excitadoras por los ventrículos, derivación V3. Bloqueo AV completo, bloqueo de tercer grado, cuando la situación que produce un deterioro de la conducción en el nódulo AV o en el AZAV es grave, se produce un bloqueo completo del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos. En esta situación los ventrículos establecen espontáneamente su propia señal, que habitualmente se origina en el nódulo AV o en el AZAV distal al bloqueo. Por tanto, las ondas P se disocian de los complejos QRST, como se muestra en la figura 13A7. Obsérvese que la frecuencia del ritmo de las aurículas de este ECG es de aproximadamente 100 latidos/min, mientras que la frecuencia del latido ventricular es menor de 40 por minuto. Además,
no hay relación entre el ritmo de las ondas P y el de los complejos QRST porque los ventrículos han escapado del control de las aurículas y laten con su propia frecuencia natural, que está controlada la mayoría de las veces por las señales rítmicas que se generan distals al nódulo AV o al haz AV en el que se produce el bloqueo. Figura 13a7 bloqueo auriculoventricular completo, derivación 2. Síndrome de Stokes-Adams, escape ventricular en algunos pacientes que tienen bloqueo AV, el bloqueo total aparece y desaparece, es decir, los impulsos se conducen desde las aurículas hacia los ventrículos durante un periodo de tiempo y después de manera súbita no se conducen los impulsos. La duración del bloqueo puede ser de algunos segundos, algunos minutos, algunas horas o incluso semanas o más tiempo antes de que se recupere la conducción. Esta enfermedad ocurre en corazones que tienen isquemia limítrofe del sistema de conducción. Siempre que se interrumpe la conducción AV, con frecuencia los ventrículos no comienzan su propio latido hasta después de un retraso de 5 a 30 s. Esto se debe al fenómeno denominado supresión por sobreestimulación. Esta supresión significa que al principio la excitabilidad ventricular es suprimida al principio porque los ventrículos han sido excitados por las aurículas a una frecuencia mayor que su frecuencia de ritmo natural. Sin embargo, después de algunos segundos alguna parte del sistema de Purkinje distal al bloqueo, habitualmente en la parte distal del nódulo AV más allá del punto de bloqueo en el nódulo, o en el haz AV, comienza a descargar rítmicamente a una frecuencia de 15 a 40 veces por minuto y actúa como marcapasos de los ventrículos. Este fenómeno se denomina escape ventricular. Como el cerebro no puede permanecer activo durante más de 4 a 7 s sin aporte sanguíneo, la mayor parte de las personas se desvanecen algunos segundos después de la producción de un bloqueo completo porque el corazón no bombea nada de sangre durante 5 a 30 s, hasta que los ventrículos escapan. Sin embargo, después del escape los ventrículos que laten lentamente, normalmente, a menos de 40 latidos/min, bombean suficiente sangre para permitir la recuperación rápida del desvanecimiento y para mantener después a la persona. Estos episodios de desvanecimiento periódico se conocen como síndrome de Stokes-Adams. De manera ocasional, el intervalo de parada ventricular al comienzo del bloqueo completo es tan prolongado que se hace perjudicial para la salud del paciente o incluso produce la muerte. En consecuencia, a la mayor parte de estos pacientes se les implanta un marcapasos artificial, que es un pequeño estimulador eléctrico accionado por baterías que se coloca debajo de la piel, con electrodos que habitualmente se conectan al ventrículo derecho. El marcapasos proporciona impulsos eléctricos continuos a los ventrículos. Bloqueo intraventricular incompleto. Alternancia eléctrica. La mayoría de los factores que pueden producir un bloqueo AV también puede bloquear la conducción de los impulsos en el sistema ventricular periférico de Purkinje. La figura 13a8 muestra la situación conocida como alternancia eléctrica, que se debe a un bloqueo intraventricular parcial cada 2 latidos. Este ECG también muestra taquicardia, frecuencia cardíaca rápida, que es probablemente la razón por la que se ha producido el bloqueo, porque cuando la frecuencia del corazón es rápida puede que algunas porciones del sistema de Purkinje no se recuperen del periodo refractario previo tan rápidamente como para responder durante todos los latidos cardíacos sucesivos. Además, muchas situaciones que deprimen el corazón, como la isquemia, la miocarditis y la toxicidad digitálica, pueden producir un bloqueo intraventricular incompleto, que da lugar a alternancia eléctrica. Figura 13a8 bloqueo intraventricular parcial, alternancia eléctrica, derivación 3. Extrasístoles. Una extrasístole es una contracción del corazón antes del momento en que se debería haber producido una contracción normal. Esta situación también se denomina latido prematuro,
contracción prematura o latido ectópico. Causas de las extrasístoles. La mayor parte de las extrasístoles se debe a focos ectópicos en el corazón, que emiten impulsos anormales en momentos inadecuados durante el ritmo cardíaco. Las posibles causas de los focos ectópicos son: 1. Zonas locales de isquemia; 2. Pequeñas placas calcificadas en diferentes puntos del corazón, que comprimen el músculo cardíaco adyacente de modo que algunas fibras están irritadas; y 3. Irritación tóxica del nódulo AV, del sistema de Purkinje o del miocardio producida por infección, fármacos, nicotina o cafeína. También es frecuente el inicio mecánico de extrasístoles durante el cateterismo cardíaco. Con frecuencia se producen grandes números de extrasístoles cuando el catéter entra en el ventrículo derecho y comprime el endocardio. Extrasístoles auriculares. La figura 13a9 muestra una única extrasístole auricular. La onda P de este latido se produjo demasiado temprano en el ciclo cardíaco, el intervalo PR está acortado, lo que indica que el origen ectópico del latido está en las aurículas cerca del nódulo AV. Además, el intervalo entre la extrasístole y la siguiente contracción está ligeramente prolongado, lo que se denomina pausa compensadora. Uno de los motivos de esta pausa compensadora es que la extrasístole se originó en la aurícula a cierta distancia del nódulo sinusal, y el impulso tuvo que viajar a lo largo de una cantidad considerable de músculo auricular antes de descargar el nódulo sinusal. En consecuencia, el nódulo sinusal descargó en una fase tardía del ciclo prematuro, lo que hizo que también apareciera de manera tardía la siguiente descarga del nódulo sinusal. Figura 13a9. Extrasístole auricular, derivación I. Las extrasístoles auriculares aparecen con frecuencia en personas por lo demás sanas. De hecho, con frecuencia aparecen en atletas cuyos corazones están en una situación muy sana. Situaciones tóxicas leves que se deben a factores como tabaquismo, falta de sueño, ingestión excesiva de café, alcoholismo y consumo de varios fármacos también pueden iniciar estas extrasístoles. Déficit de pulso. Cuando el corazón se contrae antes de lo debido, los ventrículos no se han llenado normalmente de sangre, y el volumen sistólico durante esa contracción está disminuido o casi ausente. Por tanto, la onda de pulso que pasa a las arterias periféricas después de una extrasístole puede ser tan débil que no se pueda palpar en la arteria radial. Así se produce un déficit del número de pulsos radiales cuando se compara con el número real de contracciones del corazón. Extrasístoles del nódulo AV o el fascículo AV. La figura 13a10 muestra una extrasístole que se originó en el nódulo AV o en el haz AV. No hay onda P en el registro electrocardiográfico de la extrasístole. En su lugar, la onda P está superpuesta al complejo QRST porque el impulso cardíaco viajó retrógradamente hacia las aurículas en el mismo momento en que viajaba anterógradamente hacia los ventrículos. Esta onda P distorsiona ligeramente el complejo QRST, pero no se puede distinguir la onda P como tal. En general, las extrasístoles del nódulo AV tienen el mismo significado y causas que las extrasístoles auriculares. Figura 13a10. Extrasístole del nódulo auriculoventricular, derivación 3. Extrasístoles ventriculars. El ECG de la figura 13a11 muestra una serie de extrasístoles ventriculars EV que alternan con contracciones normales. Las EV producen efectos específicos en el ECG, como se señala a continuación. 1. El complejo QRS habitualmente está muy prolongado. La razón de esta prolongación es que el impulso se conduce principalmente a través del músculo de conducción lenta de los ventrículos, en lugar de a través del sistema de Purkinje. 2. El complejo QRS tiene un voltaje elevado. Cuando el impulso normal pasa a través del corazón, pasa a través de los dos ventrículos de manera casi simultánea, por tanto,
En el corazón normal las ondas de despolarización de los dos lados del corazón, principalmente de polaridad opuesta entre sí, se neutralizan parcialmente entre sí en el ECG. Cuando se produce una EV, el impulso casi siempre viaja solo en una dirección, de modo que no hay este efecto de neutralización, y todo un lado o extremo de los ventrículos se despolariza antes que el otro. Esto genera grandes potenciales eléctricos, como se muestra en las EV de la figura 13 a 11. 3. Después de casi todas las EV, la onda T tiene una polaridad del potencial eléctrico exactamente opuesta a la del complejo QRS, porque la conducción lenta del impulso a través del músculo cardíaco hace que las fibras que se despolarizan en primer lugar también se repolaricen antes. Figura 13 a 11. Extrasístoles ventriculars EV que se determinan por los complejos QRST grandes y anormales, derivaciones 2 y 3. Se representa el eje de las extrasístoles de acuerdo con los principios del análisis vectorial que se han explicado en el capítulo 12. Esto muestra que el origen de las EV está cerca de la base de los ventrículos. Algunas EV tienen unos efectos relativamente leves sobre la función de bomba global del corazón, se pueden deber a factores como tabaco, consumo excesivo de café, falta de sueño, diversos estados tóxicos leves e incluso irritabilidad emocional. Por el contrario, muchas otras EV se deben a impulsos parásitos o señales de reentrada que se originan alrededor de los bordes de zonas infectadas o isquémicas del corazón. La presencia de estas EV no se debe tomar a la ligera. Las personas que tienen números significativos de EV tienen a menudo una probabilidad mucho mayor de lo normal de presentar una fibrilación ventricular mortal espontánea, que probablemente se inicia por una de las EV. Este desarrollo es especialmente cierto cuando las EV se producen durante el periodo vulnerable para producir fibrilación, inmediatamente al final de la onda T, cuando los ventrículos están saliendo de la refractariedad, como se explica más adelante en este mismo capítulo. Análisis vectorial del origen de una extrasístole ventricular ectópica. En el capítulo 12 se explican los principios del análisis vectorial. Aplicando estos principios se puede determinar a partir del ECG de la figura 13 a 11 el punto de origen de la EV como se señala a continuación. Obsérvese que los potenciales de las extrasístoles de las derivaciones 2 y 3 son muy positivos. Cuando se representan estos potenciales en los ejes de las derivaciones 2 y 3 y se resuelven mediante análisis vectorial para determinar el vector QRS medio del corazón, se encuentra que el vector de esta extrasístole tiene su extremo negativo, origen, en la base del corazón y su extremo positivo hacia la punta. Así, la primera porción del corazón que se despolariza durante esta extrasístole está cerca de la base de los ventrículos, que por tanto es la localización del foco ectópico. Trastornos de repolarización cardíaca. Los síndromes de QT largo debe recordarse que la onda Q corresponde a despolarización ventricular, mientras que la onda T corresponde a repolarización ventricular. El intervalo QT es el tiempo transcurrido desde el punto Q al final de la onda T. Los trastornos que retrasan la repolarización del músculo ventricular después del potencial de acción provocan unos potenciales de acción ventricular prolongados y, por tanto, intervalos QT excesivamente largos en el ECG, una situación denominada síndrome de QT largo, SQTL. La razón principal de la preocupación que suscita el síndrome de QT largo es que el retraso en la repolarización del músculo ventricular aumenta la susceptibilidad de una persona a desarrollar arritmias ventriculars denominadas torsades de Points, lo que significa literalmente torsión de las puntas. Este tipo de arritmia presenta las características mostradas en la figura 13 a 12. La forma del complejo QRS puede cambiar con el tiempo, de manera que la aparición de la arritmia sigue comúnmente a un latido prematuro, una pausa y después otro latido con un intervalo QT largo, que puede activar arritmias, taquicardia y,
en algunos casos, fibrilación ventricular. Figura 13 a 12 Desarrollo de arritmias en síndrome de QT largo, SQTL. Cuando el potencial de acción de las fibras musculares ventricular se prolonga como consecuencia de un retraso en la repolarización, puede producirse una despolarización prematura, línea discontinua en la figura izquierda superior, antes de la repolarización completa. Las despolarizaciones prematuras repetitivas, figura superior derecha, pueden conducir a despolarizaciones múltiples en ciertas condiciones. En torsades de Points, figura inferior, los latidos ventriculares prematuros producen pausas, prolongación del intervalo QT después de las pausas y arritmias. Modificado de Mericate, Roudan DM, Disorders of Cardiac Repolarization, de Long QT Syndromes. In, Crawford MG, Di Marco JP, y 10, Cardiology. London, Mosby, 2001. Los trastornos de la repolarización cardíaca que conducen a SQTL pueden ser hereditarios o adquiridos. Las formas congénitas del SQTL son trastornos raros causados por mutaciones de los genes de los canales del sodio o el potasio. Se han identificado al menos 10 mutaciones diferentes de estos genes que provocan grados variables de prolongación QT. Son más comunes las formas de SQTL adquiridas, que se asocian con perturbaciones de electrolitos en plasma, como hipomagnesemia, hipopotasemia o hipocalcemia, o con la administración de cantidades excesivas de fármacos antiarrítmicos como quinidina o de algunos antibióticos como fluoroquinolonas o eritromicina que prolongan el intervalo QT. Aunque algunas personas con SQTL no muestran síntomas mayores, aparte del intervalo QT más largo, otras muestran arritmias con desvanecimiento y ventriculares que pueden precipitarse con el ejercicio físico, emociones intensas como el miedo o la ira o por un sobresalto debido a un ruido. Las arritmias ventriculares asociadas con SQTL pueden derivar, en algunos casos, en fibrilación ventricular y muerte súbita. El tratamiento puede incluir sulfato de magnesio para SQTL agudo, y en caso de SQTL de larga duración se recurre a medicamentos antiarrítmicos, como bloqueantes adrenérgicos, o a la implantación quirúrgica de un desfibrilador cardíaco. Taquicardia paroxística. Algunas alteraciones de diferentes porciones del corazón, entre ellas las aurículas, el sistema de Purkinje y los ventrículos, de manera ocasional pueden producir una descarga rítmica rápida de impulsos que se propagan en todas las direcciones del corazón. Se piensa que este fenómeno está producido la mayoría de las veces por vías de retroalimentación con movimientos circulares de reentrada que establecen una autorreexcitación repetida local. Debido al ritmo rápido del foco irritable, este foco se convierte en el marcapasos del corazón. El término paroxística significa que la frecuencia cardíaca se hace rápida en paroxismos que comienzan súbitamente y duran varios segundos, minutos, horas o mucho más tiempo. El paroxismo habitualmente termina de una manera tan súbita como comenzó, e instantáneamente el marcapasos del corazón se desplaza de nuevo hacia el nódulo sinusal. La taquicardia paroxística con frecuencia se puede interrumpir provocando un reflejo vagal. Un tipo de reflejo vagal que a veces se provoca con este fin es comprimir el cuello en las regiones de los senos carotídeos, lo que puede producir un reflejo vagal suficiente para interrumpir el paroxismo. Pueden utilizarse también medicamentos antiarrítmicos para ralentizar la conducción o prolongar el periodo refractario en los tejidos cardíacos. Taquicardia auricular paroxística. La figura 13 a 13 muestra un aumento súbito de la frecuencia cardíaca desde aproximadamente 95 hasta aproximadamente 150 latidos/min.
Cuando se estudia de cerca el ECG durante los latidos cardíacos rápidos se ve una onda P invertida antes de cada uno de los complejos QRST y esta onda P está superpuesta parcialmente a la onda T normal del latido precedente. Este hallazgo indica que el origen de esta taquicardia paroxística está en la aurícula, pero como la onda P tiene una forma anormal, el origen no está cerca del nódulo sinusal. Figura 13A13. Taquicardia auricular paroxística, inicio en la parte media del registro, derivación y taquicardia paroxística del nódulo AV. Con frecuencia se produce una taquicardia paroxística como consecuencia de un ritmo anómalo que afecta al nódulo AV. Esto habitualmente da lugar a complejos QRST casi normales, aunque con ondas P totalmente ausentes u oscurecidas. La taquicardia paroxística auricular o del nódulo AV, que en conjunto se denominan taquicardias supraventriculares, habitualmente aparece en personas jóvenes y por lo demás sanas, y generalmente la predisposición a la taquicardia desaparece después de la adolescencia. En general, una taquicardia supraventricular asusta mucho a una persona y puede producir debilidad durante el paroxismo, aunque habitualmente no producen un daño permanente. Taquicardia ventricular paroxística. La figura 13A14 muestra un paroxismo corto típico de taquicardia ventricular. El ECG de la taquicardia ventricular paroxística tiene el aspecto de una serie de extrasístoles ventriculars que aparecen una después de otra sin latidos normales interpuestos. Figura 13A14. Taquicardia ventricular paroxística, derivación 3. La taquicardia ventricular paroxística habitualmente es una enfermedad grave por dos motivos. Primero, este tipo de taquicardia habitualmente no aparece salvo que haya una lesión isquémica considerable en los ventrículos. Segundo, la taquicardia ventricular frecuentemente inicia la situación mortal de fibrilación ventricular debido a la estimulación repetida y rápida del músculo ventricular, como se analiza en la sección siguiente. A veces la intoxicación por digital, que es un fármaco que se utiliza para tratar enfermedades cardíacas, genera focos irritables que producen taquicardia ventricular. Pueden utilizarse fármacos antiarrítmicos como la amiodarona o la lidocaína para tratar la taquicardia ventricular. La lidocaína disminuye el aumento normal en la permeabilidad del sodio de la membrana del músculo cardíaco durante la generación del potencial de acción, con lo que a menudo bloquea la descarga rítmica del punto focal que está provocando el ataque paroxístico. La amiodarona tiene múltiples acciones, como la prolongación del potencial de acción y el periodo refractario en el músculo cardíaco y la ralentización de la conducción AV. En algunos casos se necesita una cardioversión con una descarga eléctrica en el corazón para restaurar el ritmo cardíaco normal. Fibrilación ventricular. La arritmia cardíaca más grave es la fibrilación ventricular, que, si no se interrumpe en un plazo de 1 a 3 min, es casi invariablemente mortal. La fibrilación ventricular se debe a impulsos cardíacos que se producen de manera errática en el interior de la masa muscular ventricular, estimulando primero una porción del músculo ventricular, después otra porción, después otra, y finalmente retroalimentándose a sí mismos para reexcitar el mismo músculo ventricular una y otra vez, sin interrumpirse nunca. Cuando ocurre este fenómeno, muchas porciones pequeñas del músculo ventricular se están contrayendo al mismo tiempo, de la misma manera que otras muchas porciones se están relajando. Así, nunca hay una contracción coordinada de todo el músculo ventricular a la vez, lo que es necesario para un ciclo de bombeo del corazón. A pesar del movimiento masivo de señales estimuladas por los ventrículos, las cavidades ventriculares ni aumentan de tamaño ni se contraen, sino que permanecen en una fase indeterminada de contracción parcial, bombeando una cantidad nula o despreciable de sangre. Por tanto,
después del comienzo de la fibrilación se produce la inconsciencia en un plazo de 4 a 5 s por ausencia de flujo sanguíneo cerebral, y se produce la muerte irrecuperable de los tejidos en todo el cuerpo en unos pocos minutos. Múltiples factores pueden desencadenar el inicio de una fibrilación ventricular. Una persona puede tener un latido normal en un momento, pero 1 s después los ventrículos están en fibrilación. Situaciones que tienen una probabilidad elevada de iniciar la fibrilación son: 1. Choque eléctrico súbito del corazón, y 2. Isquemia del músculo cardíaco, de su sistema especializado de conducción o de ambos. Fenómeno de reentrada: movimientos circulares como base de la fibrilación ventricular cuando el impulso cardíaco normal del corazón normal ha recorrido toda la extensión de los ventrículos, no tiene ningún lugar al que ir porque todo el músculo ventricular es refractario y no se puede conducir más el impulso. Por tanto, ese impulso muere y el corazón espera que comience un nuevo potencial de acción en el nódulo sinusal. Sin embargo, en ciertas circunstancias no se produce esta secuencia normal de acontecimientos. Por tanto, se van a explicar más en detalle las condiciones previas que pueden iniciar la reentrada y que pueden producir movimientos circulares, que a su vez producen la fibrilación ventricular. La figura 13 a 15 muestra varias tiras pequeñas de músculo cardíaco cortadas en forma de círculo. Si una tira de este tipo se estimula en la posición de las 12 en punto de modo que el impulso viaje solo en una dirección, el impulso se propaga progresivamente alrededor del círculo hasta que vuelve a la posición de las 12 en punto. Si las fibras musculares que se estimularon inicialmente siguen en un estado refractario, entonces el impulso se desvanece porque el músculo refractario no puede transmitir un segundo impulso. Sin embargo, hay 3 situaciones diferentes que pueden hacer que este impulso continúe viajando alrededor del círculo, es decir, que pueden producir reentrada del impulso hacia el músculo que ya ha sido excitado: movimiento circular. Figura 13 a 15 movimiento circular que muestra anulación del impulso en la vía corta y propagación continua del impulso en la vía larga. Primero, si la vía que rodea el círculo es mucho más larga de lo normal, cuando el impulso vuelve a la posición de las 12 en punto el músculo que se estimuló inicialmente ya no es refractario y el impulso seguirá alrededor del círculo una y otra vez. Segundo, si la longitud de la vía permanece constante pero la velocidad de conducción disminuye lo suficiente, se producirá un aumento del intervalo de tiempo antes de que el impulso vuelva a la posición de las 12 en punto. En este momento el músculo que se estimuló inicialmente podría haber salido ya del estado refractario y el impulso puede continuar alrededor del círculo una y otra vez. Tercero, se puede acortar mucho el periodo refractario del músculo. En este caso el impulso también podría continuar alrededor del círculo una y otra vez. Todas estas situaciones aparecen en diferentes estados patológicos del corazón humano, como se señala a continuación. 1. Una vía larga aparece típicamente en corazones dilatados. 2. La disminución de la velocidad de conducción se debe frecuentemente a un bloqueo del sistema de Purkinje, isquemia del músculo, elevación de la concentración sanguínea de potasio o a muchos otros factores. Y 3. El acortamiento del periodo refractario aparece con frecuencia en respuesta a varios fármacos, como adrenalina, o después de la estimulación eléctrica repetida. Así, en muchos trastornos cardíacos la reentrada puede producir patrones anormales de contracción cardíaca o ritmos cardíacos anormales que ignoran los efectos de ajuste de la frecuencia de marcapasos del nódulo sinusal. Mecanismo de reacción en cadena de la fibrilación. En la fibrilación ventricular se ven muchas ondas contráctiles separadas y pequeñas que se propagan al mismo tiempo en diferentes direcciones a lo largo del músculo cardíaco. Los impulsos reentrantes en la fibrilación no son simplemente un único impulso que se mueve en círculo,
como se muestra en la figura 13 a 15. Por el contrario, han degenerado en una serie de múltiples frentes de onda que tienen el aspecto de una reacción en cadena. Una de las mejores formas de explicar este proceso en la fibrilación es describir el inicio de la fibrilación por un choque eléctrico con una corriente eléctrica alterna de 60 Hz. Fibrilación producida por una corriente alterna de 60 Hz en un punto central de los ventrículos del corazón. A de la figura 13 a 16 se aplica un estímulo eléctrico de 60 Hz a través de un electrodo de estimulación. El primer ciclo del estímulo eléctrico produce una onda de despolarización que se propaga en todas las direcciones, dejando todo el músculo que está debajo del electrodo en un estado refractario. Después de 0,25 s parte de este músculo comienza a salir del estado refractario. Algunas porciones salen de la refractariedad antes que otras. Esta situación se representa en el corazón a por muchos parches más claros que representan el músculo cardíaco ixaítabal, y parches oscuros que representan el músculo que sigue siendo refractario. Ahora la estimulación continuada a una frecuencia de 60 Hz desde el electrodo puede producir impulsos que viajen solo en ciertas direcciones a través del corazón, pero no en todas las direcciones. Así, en el corazón a ciertos impulsos viajan distancias cortas hasta que llegan a las zonas refractarias del corazón, y después son bloqueados. Sin embargo, otros impulsos pasan entre las zonas refractarias y siguen viajando por las zonas excitable. Después se producen varios episodios en sucesión rápida, de manera simultánea, y perpetúan un estado de fibrilación. Figura 13 a 16 a inicio de la fibrilación en un corazón cuando hay parches de musculatura refractaria. B. Propagación continuada de los impulsos de fibrilación en el ventrículo en fibrilación. Primero, el bloqueo de los impulsos en algunas direcciones con una transmisión adecuada en otras direcciones crea una de las condiciones necesarias para que aparezca una señal reentrante, es decir, transmisión de algunas de las ondas de despolarización alrededor del corazón solo en algunas direcciones, pero no en otras. Segundo, la estimulación rápida del corazón produce dos alteraciones en el propio músculo cardíaco, que predisponen al movimiento circular. 1. La velocidad de conducción a través del músculo cardíaco disminuye, lo que da un mayor intervalo de tiempo para que los impulsos viajen alrededor del corazón, y 2. Se produce acortamiento del período refractario del músculo, lo que permite la reentrada del impulso hacia un músculo cardíaco excitado previamente en un tiempo mucho más breve de lo normal. Tercero, uno de los datos más importantes de la fibrilación es la división de los impulsos, como se muestra en el corazón en la figura 13 a 16. Cuando una onda de despolarización llega a una zona refractaria del corazón, la rodea por ambos lados. Así, un único impulso se convierte en dos impulsos. Después, cuando cada uno de estos impulsos llega a otra zona refractaria, también se divide para formar otros dos impulsos más. De esta manera se están formando continuamente muchos nuevos frentes de onda en el corazón mediante reacciones en cadena progresivas hasta que finalmente hay muchas pequeñas ondas de despolarización viajando en muchas direcciones al mismo tiempo. Además, este patrón irregular de transmisión de los impulsos genera muchas rutas sinuosas por las que viajan los impulsos, lo que alarga mucho las vías de conducción, que es una de las condiciones que mantiene la fibrilación. También produce un patrón irregular continuo de zonas refractarias parcheadas en el corazón. Se puede ver fácilmente cuando se ha iniciado un círculo vicioso, se forman cada vez más impulsos, estos impulsos generan cada vez más parches de músculo refractario y los parches refractarios generan una división cada vez mayor de los impulsos. Por tanto, en cualquier momento en que una única zona de músculo cardíaco sale de la refractariedad, hay un impulso próximo que puede reentrar en esa zona.
El corazón B de la figura 13 a 16 muestra el estado final que se produce en la fibrilación. Aquí se pueden ver muchos impulsos que viajan en todas las direcciones, algunos de los cuales se dividen y aumentan el número de impulsos, y otros son bloqueados por las zonas refractarias. De hecho, un único choque eléctrico durante este periodo vulnerable con frecuencia puede producir un patrón anómalo de propagación multidireccional de los impulsos alrededor de las zonas refractarias de músculo, que da lugar a una fibrilación. Electrocardiograma en la fibrilación ventricular. En la fibrilación ventricular el ECG es extraño, Fig 13 a 17, y habitualmente no muestra ninguna tendencia a un ritmo regular de ningún tipo. Durante los primeros segundos de la fibrilación ventricular se contraen simultáneamente masas relativamente grandes de músculo, lo que genera ondas gruesas e irregulares en el ECG. Después de otros pocos segundos desaparecen las contracciones gruesas de los ventrículos y el electrocardiograma cambia a un nuevo patrón de ondas muy irregulares de bajo voltaje. Así no se puede describir ningún patrón electrocardiográfico repetitivo en la fibrilación ventricular, sino que el músculo ventricular se contrae en hasta 30 a 50 pequeños parches de músculo a la vez, y los potenciales electrocardiográficos cambian continua y espasmódicamente porque las corrientes eléctricas del corazón fluyen primero en una dirección y después en otra y raras veces repiten un ciclo específico. Figura 13 a 17. Fibrilación ventricular, derivación 2. Los voltajes de las ondas del ECG en la fibrilación ventricular habitualmente son de aproximadamente 0,5 mV cuando comienza la fibrilación ventricular, pero disminuyen rápidamente, de modo que después de 20 a 30 S habitualmente son de solo 0,2 a 0,3 mV. Se pueden registrar voltajes diminutos de 0,1 mV o menos durante 10 min o más después del inicio de la fibrilación ventricular. Como ya se ha señalado, puesto que durante la fibrilación ventricular no se produce bombeo de sangre, este estado es mortal salvo que lo interrumpa algún tratamiento drástico, como el electrochoque inmediato a través del corazón, como se explica en la sección siguiente. Desfibrilación eléctrica del ventrículo. Aunque un voltaje moderado de corriente alterna aplicado directamente a los ventrículos casi invariablemente produce fibrilación ventricular, una corriente eléctrica de alto voltaje que se hace pasar a través de los ventrículos durante una fracción de segundo puede interrumpir la fibrilación haciendo que todo el músculo ventricular entre simultáneamente en periodo refractario. Este efecto se consigue haciendo pasar una corriente intensa a través de electrodos grandes colocados en los dos lados del corazón. La corriente penetra en la mayoría de las fibras de los ventrículos al mismo tiempo, estimulando de esta manera prácticamente todas las partes de los ventrículos de manera simultánea y haciendo que todas ellas se hagan refractarias. Cesan todos los potenciales de acción y el corazón permanece parado durante 3 a 5 s, después de lo cual comienza a latir de nuevo, de modo que habitualmente el nódulo sinusal u otra parte del corazón se convierte en el marcapasos. Sin embargo, si sigue presente el mismo foco reentrante que inicialmente había hecho que los ventrículos entraran en fibrilación, la fibrilación puede comenzar de nuevo inmediatamente. Cuando se aplican electrodos directamente a los dos lados del corazón, habitualmente se puede interrumpir la fibrilación utilizando 1000 V de corriente continua aplicados durante algunas milésimas de segundo. Cuando se aplica a través de dos electrodos sobre la pared torácica, como se muestra en la figura 13 a 18, la técnica habitual es cargar un gran capacitor eléctrico hasta varios miles de voltios y después hacer que el capacitor descargue durante varias milésimas de segundo a través de los electrodos y a través del corazón. Figura 13 a 18. Aplicación de corriente eléctrica al tórax para detener una fibrilación ventricular. En la mayoría de los casos, la corriente de desfibrilación se suministra al corazón en forma de ondas bifásicas, que alternan la dirección del pulso de corriente a través del corazón.
Esta forma de administración reduce sustancialmente la energía necesaria para que la desfibrilación tenga éxito, con lo que se reduce el riesgo de quemaduras y daños en el corazón. En pacientes con alto riesgo de fibrilación ventricular, puede implantarse en el paciente un pequeño desfibrilador cardioversor implantable, DCI, alimentado por batería con cables de electrodo alojados en el ventrículo derecho. El dispositivo se programa de manera que detecte la fibrilación ventricular y la revierta al suministrar un breve impulso eléctrico en el corazón. Los recientes avances en electrónica y en las baterías han permitido el desarrollo de DCI capaces de suministrar una corriente eléctrica suficiente para desfibrilar el corazón a través de cables de electrodo implantados de forma subcutánea, fuera de la caja torácica cerca del corazón, en lugar de en el propio corazón. Estos dispositivos pueden implantarse con una intervención quirúrgica menor. Bombeo manual del corazón, reanimación cardiopulmonar, como ayuda en la desfibrilación salvo que se desfibrile en un plazo de 1 min después del inicio de la fibrilación. El corazón habitualmente es demasiado débil para ser reanimado por la desfibrilación debido a la ausencia de aporte de nutrientes desde el flujo sanguíneo coronario. Sin embargo, sigue siendo posible reanimar el corazón bombeando previamente el corazón a mano, con presión manual intermitente, y desfibrilando el corazón después. De esta manera se envían pequeñas cantidades de sangre hacia la aorta y aparece un aporte sanguíneo coronario renovado. Posteriormente, después de varios minutos de bombeo manual con frecuencia es posible la desfibrilación eléctrica. De hecho, corazones en fibrilación se han bombeado a mano durante hasta 90 min, seguido de una desfibrilación con éxito. Una técnica para bombear el corazón sin abrir el tórax supone la aplicación intermitente de presión sobre la pared torácica junto con respiración artificial. Este proceso, más la desfibrilación, se denomina reanimación cardiopulmonar, o RCP. La ausencia de flujo sanguíneo cerebral durante más de 5 a 8 min habitualmente produce un deterioro mental permanente o incluso destrucción del tejido cerebral. Aunque se reanime el corazón, el paciente puede morir debido a los efectos de la lesión cerebral o sobrevivir con un deterioro mental permanente. Fibrilación auricular. Recuerde que, excepto para la vía de conducción a través de las AV, la masa del músculo auricular está separada de la masa de músculo ventricular por tejido fibroso. Por tanto, la fibrilación ventricular con frecuencia aparece sin fibrilación auricular. De la misma manera, con frecuencia se produce fibrilación en las aurículas sin fibrilación ventricular, se muestra a la derecha de la figura 13 a 20. El mecanismo de la fibrilación auricular es idéntico al de la fibrilación ventricular, excepto que el proceso se produce solo en la masa de músculo auricular en lugar de en la masa ventricular. Una causa frecuente de fibrilación auricular es la dilatación auricular que puede deberse, por ejemplo, a lesiones valvulares cardíacas que impiden que las aurículas se vacíen adecuadamente hacia los ventrículos, o por insuficiencia ventricular con una acumulación excesiva de sangre en las aurículas. Las paredes auriculares dilatadas ofrecen las condiciones ideales de una vía de conducción larga junto con una conducción lenta, factores ambos que predisponen a la fibrilación auricular. Deterioro del bombeo de las aurículas durante la fibrilación auricular. Por las mismas razones que los ventrículos no bombean sangre durante la fibrilación ventricular, las aurículas tampoco bombean sangre en la fibrilación auricular. Por tanto, las aurículas dejan de ser útiles como bombas de cebado de los ventrículos. Aún así, la sangre fluye pasivamente a través de las aurículas hacia los ventrículos y la eficiencia del bombeo ventricular solo disminuye un 20-30%. Por tanto, al contrario de la mortalidad de la fibrilación ventricular, una persona puede vivir durante años con fibrilación auricular, aunque el bombeo cardíaco global es menos eficiente.
Electrocardiograma en la fibrilación auricular. La figura 13 a 19 muestra el ECG durante la fibrilación auricular. Durante la fibrilación auricular se propagan numerosas pequeñas ondas de despolarización en todas las direcciones a través de las aurículas. Como las ondas son débiles y muchas de ellas tienen polaridades opuestas en cualquier momento dado, habitualmente casi se neutralizan completamente entre sí. Por tanto, en el ECG se observa ausencia de ondas P de las aurículas o solo un registro ondulante fino de alta frecuencia y de muy bajo voltaje. Por el contrario, los complejos QRST son normales salvo que haya alguna patología de los ventrículos, aunque el momento de su aparición es irregular, como se explica a continuación. Figura 13 a 19. Fibrilación auricular, derivación 2. Las ondas que se pueden ver son ondas QRS y T ventriculars. Irregularidad del ritmo ventricular durante la fibrilación auricular. Cuando las aurículas están en fibrilación, los impulsos llegan desde el músculo auricular hasta el nódulo AV rápida pero también irregularmente. Como el nódulo AV no permitirá el paso de un segundo impulso durante aproximadamente 0,35 s después de uno previo, deben pasar al menos 0,35 s entre una contracción ventricular y la siguiente. Después se produce un intervalo adicional pero variable de 0 a 0,6 s antes de que uno de los impulsos irregulares de la fibrilación auricular llegue al nódulo AV. Así, el intervalo entre dos contracciones ventriculares sucesivas varía desde un mínimo de aproximadamente 0,35 s hasta un máximo de aproximadamente 0,95 s, generando un latido cardíaco muy irregular. De hecho, esta irregularidad, que se muestra por un espacio variable de los latidos cardíacos en el ECG de la figura 13 a 19, es uno de los hallazgos clínicos que se utilizan para diagnosticar esta enfermedad. Además, debido a la elevada frecuencia de los impulsos de fibrilación en las aurículas, el ventrículo es excitado a una frecuencia cardíaca rápida, habitualmente entre 125 y 150 latidos/min. Tratamiento con electrochoque de la fibrilación auricular. De la misma manera que la fibrilación ventricular se puede convertir de nuevo en un ritmo normal mediante electrochoque, la fibrilación auricular también se puede convertir mediante electrochoque. La técnica es esencialmente la misma que la conversión de la fibrilación ventricular, paso de un único choque eléctrico intenso a través del corazón, que hace que todo el corazón entre en un periodo refractario durante algunos segundos. Con frecuencia después se produce un ritmo normal si el corazón es capaz de generar un ritmo normal. Aleteo auricular. El aleteo auricular es otra enfermedad producida por un movimiento circular en las aurículas. El aleteo auricular es diferente de la fibrilación auricular, porque la señal eléctrica viaja como una única onda grande siempre en una dirección una y otra vez alrededor de la masa del músculo auricular, como se muestra a la izquierda de la figura 13 a 20. El aleteo auricular genera una frecuencia de contracción rápida de las aurículas, habitualmente entre 200 y 350 latidos/min. Sin embargo, como un lado de las aurículas está contrayéndose mientras el otro está relajándose, la cantidad de sangre que bombean las aurículas es pequeña. Además, las señales llegan al nódulo AV demasiado rápidamente para que todas ellas se puedan conducir hacia los ventrículos, porque los periodos refractarios del nódulo AV y de la ZAV son demasiado prolongados para permitir el paso de más de una parte de las señales auriculares. Por tanto, habitualmente hay 2 a 3 latidos de las aurículas por cada único latido de los ventrículos. Figura 13 a 20. Vías de transmisión de los impulsos en el aleteo auricular y en la fibrilación auricular. La figura 13 a 21 muestra un ECG típico en el aleteo auricular. Las ondas P son intensas debido a la contracción de masas semicoordinadas de músculo. Sin embargo,
se debe observar en el registro que un complejo QRST solo sigue a una onda P auricular una vez de cada 2 a 3 latidos de las aurículas, dando lugar a un ritmo 2, 1 o 3, 1. Figura 13 a 21 aleteo auricular, ritmo auricular aventricular 2, 1 y 3, 1, derivación 2. Parada cardíaca. Una última alteración grave del sistema de ritmicidad-conducción del corazón es la parada cardíaca, con interrupción de todas las señales de control eléctrico del corazón. Es decir, no queda ningún ritmo espontáneo. La parada cardíaca puede producirse durante la anestesia profunda, cuando puede desarrollarse una hipoxia grave debido a una respiración inadecuada. La hipoxia impide que las fibras musculares y las fibras de conducción mantengan los diferenciales de concentración de electrolitos normales a través de sus membranas, y su excitabilidad puede quedar tan afectada que incluso desaparezca la ritmicidad automática. En muchos casos de parada cardíaca por anestesia, la reanimación cardiopulmonar prolongada, durante muchos minutos o incluso horas, tiene bastante éxito en el restablecimiento de un ritmo cardíaco normal. En algunos pacientes una miocardiopatía grave puede producir una parada cardíaca permanente o semipermanente, que puede producir la muerte. Para tratar esta enfermedad se han utilizado con éxito impulsos eléctricos rítmicos procedentes de un marcapasos cardíaco electrónico implantado para mantener vivos a los pacientes durante meses o años.